¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas. Bienvenidas y Ingeniero, bienvenidos. buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Dice Yamil, ¿cómo está usted? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Karim. ¿Cómo está usted? ¿Qué les ha parecido el partido? ¿Han visto? Yo estaba pasando clase. Después vi un resumen. No, ingeniero, yo tampoco no he visto. No se ha perdido de mucho, creo. Creo que sí, ingeniero, creo que sí. El gol de Martins pues estaba bonito. Lo va a ver en algún resumen. Estaba interesante. Vamos a... Vamos a avanzar un tema que es importantísimo para el examen parcial. Y a mi juicio es uno de los temas más importantes de la materia. Vamos a comenzar la unidad 3. La unidad 3 se refiere a la planificación de recursos humanos. Hemos visto ya una introducción en lo que son los procesos de planificación estratégica de recursos humanos, es decir, buscar convertir al talento humano de una empresa en un recurso estratégico, es decir, en un factor de éxito. Una de las maneras en las que esto se hace, evidentemente, es la planificación de recursos humanos. La planificación de recursos humanos es un proceso administrativo. La planificación es un proceso administrativo en general. Se puede planificar un montón de aspectos dentro de una empresa. Uno de esos aspectos, el relacionado con la materia, es evidentemente la planificación de recursos humanos. Esta nueva unidad tiene seis incisos, 6 subtítulos. Nuevamente lo voy a mencionar y lo voy a mencionar cada vez que estemos comenzando una nueva unidad. No sé quién, bueno, en realidad sí sé quién, pero no ha habido a mi juicio, y es una opinión personal, una buena planificación de los contenidos de la materia. La gestión de recursos humanos tiene 4 aspectos básicos y a esos 4 aspectos básicos debería estar orientada la materia. Pero son 7 unidades, algunas de ellas muy interesantes, como la planificación de recursos humanos, que estimo que es una muy buena unidad, pero aquí se habla de algo en el inciso 6, se habla de el reclutamiento. Yo lo quitaría esto de acá y lo pondría en administración de recursos humanos. Debería haber un capítulo, uno de los primeros, refiriéndonos a las tareas básicas de la administración de recursos humanos, de la gestión de recursos humanos, que es la administración de recursos humanos. Pero bueno, así lo han puesto y así lo tenemos que avanzar, no podemos evadirnos mucho. Vamos a hablar en primera instancia del concepto y objetivos de la planificación de recursos humanos y luego de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la planificación de recursos humanos. Espero avanzar hasta ahí y vamos a hacer una pequeña introducción sobre los elementos esenciales de la planificación de recursos humanos. No se olviden de que estamos desarrollando una actividad que va a contribuir con el 50% de la calificación del primer parcial. Es un trabajo práctico. Es la parte práctica del primer parcial. La otra parte va a ser la parte teórica, ¿no? Vamos a preguntar conceptos, definiciones, explicaciones y interpretaciones que ustedes tienen de algunos aspectos que hemos avanzado. Terminando la unidad 3, vamos a tomar el primer parcial. Pero para eso ya tiene que estar bastante bien configurado el trabajo que va a contribuir a la parte práctica de esta evaluación. Y la parte práctica es la elaboración de un plan estratégico de recursos humanos personal. Es decir, ustedes no están trabajando en ninguna empresa,
pero van a considerar que ustedes son sus jefes y van a hacer una planificación estratégica de recursos humanos de su empleado Yamil. Yamil, que es el jefe, va a hacer el plan estratégico de recursos humanos de su empleado, que es Yamil. Elia, que es la jefa, va a hacer el plan estratégico de recursos humanos de su empleada, que es Elia. Y así sucesivamente, ¿no? Carelli va a hacer su propio plan de recursos, un plan estratégico de recursos humanos, en función de unos objetivos que yo les voy a brindar. Ingeniero, Dígame. la pantalla se ve como si hubiera hecho zoom, solamente se ve la plani. Se perdió la pantalla completa. Muy gentil por hacérmelo saber. Ahora sí, ¿qué están viendo? Ahora sí se ve, ingeniero, la presentación completa. Mejor. Muchísimas gracias por hacérmelo notar. A veces hago un cambios de pantalla o a veces sencillamente el Zoom deja de funcionar adecuadamente. Como todo buen programa de computadora, tiene sus fallitas, ¿no? No hay ningún programa que sea 100% libre de fallas. Pero gracias por hacérmelo notar. Continuando. El objetivo de esta unidad es que ustedes aprendan a hacer un plan de recursos humanos. Comencemos. ¿Qué es la planificación? Recordaremos un poco algunos conceptos de modelos administrativos. Los que no han sido mis alumnos, vamos a introducirlos en lo que es la administración. ¿Qué es la planificación? La planificación es un proceso. O sea, es un proceso metódico, bien meditado, bien pensado, quiere decir, ¿no? Que con una ejecución metódica y estructurada tiene el objetivo de obtener una meta, un conjunto de objetivos determinados. O sea, la planificación es el proceso mediante el cual buscamos obtener un objetivo previamente elegido. Otro concepto de la planificación es un proceso mediante el cual establecemos una serie de pasos y acciones y parámetros que debemos seguir para conseguir los mejores resultados posibles. Este conjunto de pasos, de actividades, de parámetros, se definen antes del inicio de un proyecto. Eso es la planificación. Planificaremos qué vamos a hacer. A ver, queremos reunir fondos. Entonces, establecemos una serie de actividades para conseguir ese objetivo. Esa consideración metodológica, bien pensada, estructurada, etcétera, se hace antes de comenzar. Entonces, la planificación debe ser siempre metódica, en base a un método. Estructurada, o sea, debemos hacer pasos de planificación. Y debe estar organizada, o sea, deben haber personas que se dediquen exclusivamente a lo que es la planificación. La planificación en una empresa tiene que ver con lo que se quiere lograr. Cuando hablamos de una empresa moderna, hablamos de dos cosas, ¿no? La misión y la visión. La misión es la esencia de la empresa, ¿no? La misión es un enunciado que señala, que muestra la esencia de la empresa. Y la visión es una visualización de los objetivos. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a mostrar un ejemplo.
No se preocupen, en este momento no estoy mostrando nada interesante. Esta, por ejemplo, voy a habilitar mi teléfono para ver lo que ustedes están viendo, porque como voy a cambiar de pantallas, me preocupa de que no me estén siguiendo adecuadamente. Ahí está. Estamos viendo la misión del órgano electoral plurinacional. Y nos dice que el órgano electoral plurinacional, OEP, es la institución del poder público que garantiza el ejercicio de la democracia intercultural y el derecho al registro cívico, administrando procesos electorales y jurisdiccionales, registro cívico, fortalecimiento democrático y fiscalización a las organizaciones políticas para las bolivianas y bolivianos. La misión se construye respondiendo a varias preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? Entonces, unimos esas respuestas y las estructuramos en una frase interesante, bonita, casi poética, inspiradora y sobre todo corta, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es la misión del OEP, del órgano electoral plurinacional, y se ve su esencia, ¿no? Dice aquí la institución del poder público que garantiza el ejercicio de la democracia intercultural, además del derecho al registro cívico. Porque esas son las dos actividades fundamentales que maneja el órgano electoral plurinacional. Es decir, el registro cívico, el registro de todos los ciudadanos, y el garantizar el ejercicio de estos ciudadanos de la democracia. ¿Cómo lo hacemos? Etcétera, ya es otra cosa. Pero esa es la esencia. La misión es la esencia de la institución, de la empresa, lo que hace la empresa. Mientras que la visión es algo que queremos, estoy prestándome unas presentaciones de mi otra materia, la visión es la idealización del objetivo, es algo que tratamos de conseguir, muestra nuestros valores, muestra cómo produciremos esos resultados. En realidad, la visión es una caracterización del futuro. Veamos la visión del órgano electoral plurinacional. Hace rato veíamos su misión. Esta visión está expresada en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, es decir, para el quinquenio 2016-2020, el órgano electoral plurinacional se ha trazado esta visión. Eso quiere decir que a fines del año 2020, esto es en lo que se quiere convertir el OEP, el órgano electoral plurinacional. Leyendo. El órgano electoral plurinacional tiene la siguiente visión: ser el órgano electoral plurinacional de Bolivia independiente, legítimo, transparente, imparcial, técnicamente idóneo, que fortalezca la democracia intercultural y paritaria y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, además de reconocido como referente de la institucionalidad democrática. Ese es el objetivo. El 2016, cuando han hecho el Plan Estratégico Institucional, se han trazado este objetivo, de ser el órgano electoral plurinacional de Bolivia, que es ser independiente, ser legítimo, ser transparente, ser imparcial, ser técnicamente idóneo. Esa es el objetivo que se ha trazado el órgano electoral plurinacional para
para el fines del año 2020, es decir, al momento en el que concluye ese periodo, ese lapso de tiempo en el que piensan lograr sus objetivos. Por lo tanto, la planificación en una empresa está basada en esos dos aspectos, en conocer muy bien su misión, que es la esencia de la empresa, y los objetivos. Los objetivos se pintan, se grafican en la visión. La misión no es otra cosa que una caracterización del estado actual. Y la visión es un estado que deseamos en el futuro. La forma en la que queremos que del estado actual nos convirtamos en ese estado futuro, en ese estado deseado en el futuro, se hace a través de un proceso metodológico, estructurado, bien pensado, etcétera, que se llama planificación estratégica. Volviendo a nuestro tema. Yo les voy a plantear un objetivo. Y ustedes tienen que estar muy conscientes del estado actual a través de un diagnóstico. Y ustedes me van a hacer un plan estratégico personal que permita que ustedes, conociendo el estado actual, puedan alcanzar ese objetivo. Eso es lo que es, en esencia, un plan estratégico. En una empresa se hará para todos los empleados, en el caso de ustedes se harán para su único empleado. El único empleado que ustedes tienen es su misma persona. Un ejemplo de visión de futuro. Esto se refiere a una cadena de autobuses. Este ejemplo está planteado en el libro de Chiavenato, que es parte de la bibliografía de nuestra materia, y dice, en la actualidad somos la tercera flotilla más grande de autobuses de la ciudad. Imaginémonos que esto está hecho el 2015. El 2025, aquí está ya el año, perdón, ya había estado el año, voy a borrar esto. Imaginémonos que esto lo hemos hecho el año 2004. Para el año 2009, es decir, 5 años adelante, estos son los objetivos que queremos hacer. Esta es la realidad y queremos, para el año 2009, es decir, 5 años adelante, queremos ser la flotilla de autobuses de la ciudad que esté en primer lugar. Actualmente somos la tercera flotilla más grande y el 2009 queremos ser la que esté en primer lugar. Actualmente dominamos el 26% del mercado municipal. Queremos llegar al 45% de dominio del mercado para el año 2009. En este momento la satisfacción de nuestros pasajeros es del 33%. Queremos para el 2009 que la satisfacción de los pasajeros sea del 90%. Actualmente transportamos 55,000 clientes. Queremos en el 2009 transportar 100,000 clientes cada día. Nuestro kilometraje mensual actualmente suma 180,000 kilómetros. Queremos sumar un kilometraje de 280,000 kilómetros. Nuestros autobuses tienen ahora una vida media de 10 años. Queremos tener autobuses con una vida media de 2 años, es decir, renovarlos más frecuentemente. Nuestros empleados poseen el 15% del capital social de la empresa. Queremos que nuestros empleados posean el 33% del capital social de la empresa. Es decir, quieren hacer que los empleados sean accionistas. Eso es parte de la integración de los recursos humanos en los objetivos de la empresa. Si yo soy dueño de una empresa, voy a trabajar mucho más interesado en lograr los objetivos porque me estoy beneficiando. Es como si estuviera trabajando para mí mismo, ¿no? Esos son ejemplos de visión de futuro. Esos son objetivos estratégicos. ¿Por qué estratégicos? Porque están planteados 5 años adelante. Hablaremos entonces de lo que es un objetivo. ¿Qué es un objetivo? Es algo que está lejos.
Fíjense esta imagen. Un objetivo no es algo cercano. Un objetivo es algo que está lejos. O sea, algo de lo que nos separa el espacio o el tiempo. Pero que lo podemos visualizar. Lo podemos entrever, lo podemos conocer, lo podemos describir incluso. ¿Por qué lo podemos describir? Porque es importante describirlo para saber qué cosa tenemos que hacer para llegar a él. Un objetivo, entonces, es un estado futuro deseado. Ustedes, el 2000... Yamil, ¿qué año ha entrado usted a la facultad? Si no es indiscreción. ¿2017, Inge? Perdón, ingeniero, mi micrófono estaba tratando de arreglar. No se Estaba preocupe. ¿Qué año ha 2017. entrado usted? Yo 2017, igual con Perfecto. de Daisy. 2017 era el presente y ustedes para el año 2021, digamos, que 2020 ya no va a poder ser, y no por la pandemia, ustedes han visto un estado futuro deseado, ser ingeniero de sistemas. Su horizonte son 5 años. El horizonte es la distancia medida desde el momento en el que estamos idealizando ese estado futuro deseado, ese objetivo, hasta el momento en el que pensamos alcanzarlo. Si ese horizonte es mayor a 5 años, estamos hablando de un plan estratégico, porque en 5 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo he conocido compañeros de la facultad que han entrado conmigo y tenían pensado, al igual que yo, salir en un determinado tiempo, pero les ha caído una esposa, un hijo, la muerte de un padre, la muerte de una madre, la necesidad de trabajar, que han hecho que ese objetivo no se alcance. Entonces, se llama estratégico porque en 5 años pueden pasar muchas cosas. ¿Qué es entonces la planificación? Es determinar qué actividades tenemos que realizar para alcanzar ese estado futuro deseado. Obviamente esas actividades van a involucrar el uso de recursos. El año 2017, Yamil se ha planteado, al igual que Daisy, y me imagino que todos ustedes, se ha planteado el ser ingeniero o ingeniera de sistemas. Como un estado futuro deseado. Ustedes se veían a sí mismos. Hemos dicho que la visión es una idealización de ese objetivo, ¿no? Es una descripción casi poética de ese objetivo. Ustedes se ven poéticamente terminando de leer, de defender su proyecto de grado y viene el director de carrera y les dice: felicidades, ingeniero, ahora ya es usted ingeniero. Felicidades, colega, les dice. Ese es el estado futuro deseado que ustedes han planteado para sí mismos en el 2017. Y el 2017 han dicho: me tengo que inscribir a la facultad, tengo que ir a clases, tengo que dar exámenes, tengo que capacitarme, tengo que estudiar. Esas son las actividades que ustedes tienen que hacer para hacer que este estado futuro se materialice, se convierta en realidad. ¿Qué necesito? Necesito dinero, necesito libros, necesito una computadora, necesito una laptop. Porque es importantísimo enumerar esos recursos para saber si esos recursos están disponibles, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes se ha planteado un objetivo diferente. No sé, tal vez irse a estudiar al exterior, etcétera, o plantearon ese objetivo, pero después, cuando han analizado los recursos, han visto de que estaba fuera de su alcance y desistieron de ese objetivo eligiendo otro.
porque es importantísimo. Una definición de estrategia es lo siguiente. Ustedes son un barco que pretende alcanzar a una isla paradisíaca, su objetivo. Ese objetivo es su visión, ¿no? Se ven a ustedes en la playa tomando jugo de coco, recostados en la arena, como algo ideal. Están lejos de ese lugar. Y trazan un plan para llegar a ese lugar. Lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito agua, necesito reforzar las velas de mi barco, necesito alimentos, necesito más marineros. Voy a ir a ese lugar, primero voy a ir a la isla 1, a la isla 2, a la isla 3 y voy a finalmente llegar a mi objetivo. Ese proceso metodológico, ordenado, estructurado, se llama discusión estratégica. En una empresa lo hacen las personas que tienen algún tipo de habilidades, competencias profesionales y además que están en un nivel dentro de la empresa que les da esas atribuciones. Esa discusión estratégica termina elaborando un plan. Ese plan no es otra cosa que este plano, este mapa, que les va a permitir llegar al lugar donde quieren llegar. Evidentemente, ese viaje no va a ser fácil. Van a haber huracanes, van a haber tiburones, van a haber arrecifes que probablemente hagan que a lo mejor no lleguen a su objetivo. Les decía que yo tengo muchos amigos que han comenzado conmigo la facultad y me los encuentro ahora, ¿no? Tienen sus negocios, tienen sus empresas, han estudiado otra carrera y hablando con ellos, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué lo has dejado la facultad? No, me he casado. Alguna amiga mía, no, me he embarazado. Por eso mismo ya no he podido. El plan estratégico no es otra cosa que ese plano que me va a permitir llegar a mi objetivo. El objetivo, existen muchas técnicas para elaborar objetivos, pero una de las más conocidas es la técnica SMART. SMART en inglés significa hábil, astuto, inteligente. Y son las palabras, las letras que componen la palabra SMART, la que definen cómo debe ser un objetivo para descubrir si está bien escogido. Un objetivo debe ser específico, es decir, muy, muy concreto y directo. Quiero ser ingeniero de sistemas. Medible. ¿Qué significa medible? Que puedo enumerar una serie de metas que me permitan saber que el objetivo ha sido alcanzado. Debe ser alcanzable, es decir, los objetivos deben estar dentro de la probabilidad de lo humanamente normal o de lo posible para la empresa. Porque si no son alcanzables, es evidente que no los vamos a alcanzar y nos puede derrumbar en el camino. Debe ser realista en función de los recursos y medios disponibles, ¿no? Puede ser que alguien se plantee, a mí me gustaría estudiar en el exterior, en una universidad en Chile. Voy a averiguar cuánto cuesta la educación en Chile, más o menos cuesta $10,000 por año. No, difícil. No voy a poder. Entonces estudiaré en una universidad nacional. Y además, la T viene de tiempo.
es importante ponerle tiempo a los objetivos. En el momento en el que Yamil y Daisy, el año 2017, se han trazado ser profesionales, han puesto una fecha. Tal vez no una fecha exacta, ¿no? El 17 de diciembre del año 2021 quiero ser ingeniera de sistemas. Eso quizás no, pero sí pueden ponerle una fecha. El segundo semestre del año 2021 quiero ser ingeniero. Ese es su objetivo. ¿Y por qué es importante ponerle fechas? Porque así podemos definir las actividades y ir aumentando las actividades si este periodo se está acercando y todavía estamos lejos del objetivo. Apretarle un poquito. Si, por ejemplo, ustedes están yendo a pie a la Facultad Nacional de Ingeniería, a la ciudad universitaria, y tienen que llegar ahí a las 9, y ya son las 9:05 y están por el zoológico, dicen, no voy a poder llegar a pie. Si necesito llegar en ese horario, a las 9, quiero conseguir mi objetivo, tomo un taxi, pues. O sea, incorporan otras actividades aparte de las planificadas para hacer que ese estado futuro, ese objetivo se alcance. Por eso es importantísimo ponerle fechas, ponerle límites de tiempo a los objetivos. Los objetivos administrativamente correctos tienen que estar limitados en el tiempo. De ahí viene la T de SMART. Existen muchos tipos de planificación. Los que han llevado SIS 2320 conmigo saben de la herramienta FODA, etcétera, que nos define varios escenarios de planificación. Fundamentalmente existen tres: la conservadora o defensiva, la optimizante y analítica, la prospectiva y ofensiva. La planificación conservadora o defensiva lo que busca es mantener el estado actual. Se aplica cuando el entorno es previsible y estable. Cuando sabemos lo que va a pasar, aplicamos una planificación conservadora y defensiva. ¿Qué busca eso? Asegurar la estabilidad. Cuando el entorno es dinámico e incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar, es algo desconocido, pero puede ser anticipado, aplicamos la planificación optimizante. Lo que busca es innovar, prepararnos para el futuro que no sabemos cómo es. Y finalmente, el tipo de planificación más desafiante es la prospectiva y ofensiva. Es una planificación para el futuro. Se plantea en entornos muy dinámicos y desconocidos. Es mucho más creativa porque debemos intentar en el proceso de planificación anticipar los hechos que podrían suceder e identificar acciones adecuadas. El año pasado, y este es un ejemplo muy importante de la vida real, de nuestra realidad. El año pasado, en el mes de octubre, se suscitaron luego de las elecciones diversos hechos que han puesto a la población boliviana y a la orureña en particular en un proceso lleno de bloqueos, no había posibilidades de trasladarse, no había posibilidades de moverse, los productos no llegaban a la ciudad, etcétera, o eran muy escasos, además de que era muy difícil moverse en la ciudad propiamente dicha. Y surgió ahí una empresa que ya había antes, que se llama Geromoto.
Geromoto es una empresa ubicada en la calle Tacna y Santa Bárbara, que nació hace bastante tiempo con la idea de servir de mensajería local en base a motocicletas. Entonces yo llamaba a Geromoto y decía, ¿me pueden traer una hamburguesa de tal lugar? Muy bien, señor. ¿De qué sabor? ¿De esto? ¿Qué cantidad de hamburguesas? Ya, muy bien, perfecto, le traemos enseguida. Entonces me traía el motociclista y yo pagaba el consumo y además del pago del servicio en mi casa. Ya había esto. Debe tener unos 4 años de vida, Geromoto. Durante octubre del año 2019, octubre y noviembre del año 2019, con los problemas sociales que hubieron en esa época, Geromoto fue una de las pocas alternativas que surgió para encarar el transporte público de las personas y de los productos en una ciudad que estaba bloqueada por todo lado, ¿no? La mayoría de los bloqueos impedían el paso de vehículos, pero no así el paso de motocicletas. Entonces, se convirtió en una buena alternativa para poder transportar a las personas y transportar algunos bienes. Geromoto nació con 4 motocicletas. Y en noviembre del año 2019 se plantearon ampliar un poquito ese capital de 4 motos y subieron a unas 20 motos. Pero la prueba de fuego, que tal vez ellos no hayan anticipado, yo hablé con uno de sus ejecutivos, por decirlo así, y me dijeron, ya sabíamos que la pandemia iba a llegar. Mentira, nadie sabía que la pandemia iba a llegar, ni siquiera los chinos sabían eso. Pero lo que sucedió en octubre y noviembre del año pasado los preparó para eso. Entonces, ellos ya conocían el negocio de cómo se hace, ya estaban uniformados, ya tenían motocicletas. Y actualmente Geromoto es una de las empresas líderes en el tema del delivery, ¿no? Que se ha puesto de moda y ahora un poquito va a bajar porque ya hay algunas empresas que ya están atendiendo sus propios locales, pero todavía hay gente que busca el delivery, ¿no? Es decir, comprar algo vía internet, vía teléfono y que alguien me lo venga a dejar a mi casa. Entonces, un ejemplo de planificación prospectiva es anticipar lo que va a suceder y prepararse para eso. Ese tipo de planificación es la más creativa. ¿Por qué? Porque puede no suceder lo que estamos tratando de anticipar. Lo que pensamos que va a pasar puede no suceder. Entonces, denota que las personas que encaren un proceso ofensivo de planificación deben conocer muy bien el rubro para no equivocarse. Una pregunta casi de examen. La planificación de recursos humanos. Estamos hablando de planificación en general, ¿no? En la diapositiva están los tipos de planificación en general. La planificación de recursos humanos será conservadora, será optimizante y analítica, o será prospectiva y ofensiva. O serán los 3, o serán 2. ¿Cuáles serán? Al final de la clase de hoy vamos a responder esa pregunta. La planificación de recursos humanos, ya hemos entrado ahora en la planificación de recursos humanos. Habíamos hablado de la planificación en general, como una parte del proceso administrativo. La planificación de recursos humanos es una parte de esa planificación. Obviamente, referida a las personas. ¿Qué es la planificación de recursos humanos? Es la alineación de la función de la administración de recursos humanos, o sea, la función de recursos humanos, de lo que hemos hablado en general estos días, con la estrategia organizacional. ¿Cómo se hace?
primero tenemos que traducir los objetivos y las estrategias de la empresa a objetivos y estrategias de recursos humanos mediante un proceso que se conoce como planificación estratégica de recursos humanos. En esencia, ¿qué es? Imaginémonos que este es el objetivo de la empresa. Como decía, esta es la misión del órgano plurinacional, órgano electoral plurinacional, y esta es su visión. El órgano electoral plurinacional quiere el año 2020 ser el órgano electoral plurinacional de Bolivia, independiente, legítimo, transparente, imparcial, técnicamente idóneo, que fortalezca la democracia, bla, 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 bla. Para ese objetivo, para este objetivo que está pintando la visión, ¿qué tipo de recursos humanos se necesita? Por ejemplo, transparente, imparcial. Eso quiere decir que los recursos humanos no tienen que ser, pues, de algún partido político, ¿no? Porque se supone que si el órgano electoral plurinacional es como el árbitro de los procesos electorales en el país y queremos que sean transparentes, imparcial, no tiene que ser hincha de ningún equipo, ¿no? ¿Qué pasa si el árbitro es hincha del equipo? Como le sucede al Real Madrid. Bueno, hay muchas señoritas que probablemente no sepan mucho de fútbol o no sigan el fútbol español, pero el Real Madrid dicen que es un equipo de fútbol al que los árbitros le ayudan. El año pasado, el año 2019, una señora, la señora Lucy Cruz, que era vocal del órgano electoral plurinacional, ha dicho: apaguen el sistema, no quiero que nadie sepa lo que está pasando en el órgano electoral plurinacional. Lo han apagado las computadoras, lo han apagado los sistemas que le daban transparencia. Es decir, yo podía ver en mi computadora cómo estaba yendo el recuento, comparar con las actas que yo tenía a mi alcance. O sea, por ejemplo, yo le había, el año pasado, el año 2019, yo era jurado electoral, era vicepresidente de mesa. No, mentira, era secretario de mesa. Yo era el encargado de anotar el acta. Y le había sacado una foto. Es más, me había traído una copia del acta, porque una de las copias del acta se va con el secretario, otra de las copias se va con el presidente. No sé si ustedes han sido alguna vez, no creo, jurados de mesa, jurados electorales. Pero entonces la idea que yo tenía era comparar el acta que yo tenía para ver si esos datos que yo había anotado eran los datos que estaban registrados en el recuento nacional. Y me fijé, entré a la computadora, pongo el número de acta, puse el número de acta y vi, sí, efectivamente, mis datos estaban registrados ahí. A las 10 de la noche, 11 de la noche, volví a entrar y ya no se podía ver. Entonces, esa cualidad de transparencia que buscaba el órgano electoral plurinacional, porque los recursos humanos no eran transparentes, no eran imparciales, estaban orientados a un partido, hicieron que eso desaparezca. Entonces, si yo tengo un objetivo, una visión, ¿qué características deben tener los recursos humanos para responder a esa visión, para construir esa visión? Eso es lo que necesitamos, ¿sí?
la empresa tiene un objetivo, el objetivo empresarial. Y esta es lo que somos actualmente, y la empresa quiere convertirse en esto. ¿Qué tipo de recursos humanos van a construir eso? ¿Qué tipo de recursos humanos van a requerirse en ese momento? Eso es un plan de recursos humanos. El saber, el determinar cómo es que van a ser los recursos humanos para convertirnos en eso, y qué tipo de recursos humanos vamos a necesitar para cuando seamos eso. ¿Cómo se hace entonces el plan de recursos humanos? Tenemos que conocer primeramente los objetivos y estrategias de la organización. Parte de ahí. O sea, necesitamos conocer esto, ¿no? Necesitamos conocer esto. Lo que estoy rayando, los objetivos empresariales. Una vez que conocemos los objetivos y estrategias de la organización, descolgamos de ahí los objetivos y estrategias de recursos humanos. Una vez que, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se enumeran los objetivos y estrategias de recursos humanos, de la administración de recursos humanos? Evaluamos el nivel del capital humano de la empresa. Enumeramos las necesidades del capital humano en el futuro. En ese futuro en el que pensamos enumerar, que necesitamos alcanzar el objetivo de la empresa. Y comparamos. De esa comparación va a surgir una brecha. Esa brecha, que en inglés es gap, nos dice que es algo que tenemos que cerrar para que el nivel del capital humano sea igual a las necesidades del capital humano. Entonces, desarrollamos e implantamos planes para que el capital humano actual se convierta en eso que necesitamos en el futuro. Ese plan tiene dos acciones: corregir excedentes de personal y corregir faltantes de personal. ¿Se acuerdan de esto? El otro día les he mandado esto. Dice especialista DevSecOps. Puesto, es un requerimiento laboral. Requerimientos laborales como estos son los que, en cuanto ustedes tengan su cartoncito bajo el brazo, van a comenzar a revisar en el periódico, en Facebook, en servicios de reclutamiento personal, al que yo estoy suscrito. Me mandan estos, en función de mi perfil laboral, me mandan y me dicen, ¿no está interesado en trabajar en esto? Porque esa es una de las funciones de recursos humanos, ¿no? Reclutar personas. Y me dicen que el 18 de octubre, hasta el 18 de octubre puedo presentar mi postulación. El área laboral es informática y sistemas, mi área, nuestra área. El puesto es especialista y el lugar de trabajo es Santa Cruz de la Sierra. Dice, nos encontramos en la búsqueda de talentos para nuestro cliente, una importante entidad financiera. Es un banco
con base de trabajo en Santa Cruz y la posición que buscan es especialista DevSecOps. ¿Qué requisitos uno tiene que llenar para aspirar, para ser contratado? Yo puedo postular, inclusive una persona que no sea ingeniero de sistemas, una persona que no llene el perfil, puede postular. Obviamente, si uno no sabe de lo que está hablando, lo van a depurar inmediatamente. La finalidad del puesto dice implementar flujos de integración continua, desplegado continuo y entrega continua en sistemas creados en diferentes plataformas, integrar herramientas dentro del flujo de desarrollo de software que ayuden con métricas para los diferentes involucrados, así como análisis estáticos y dinámicos, realizar análisis de ciberseguridad automatizados y manuales e informes de seguridad sobre los productos de software aplicando estándares internacionales y buenas prácticas. O sea, el que vaya a ganar este puesto de trabajo va a hacer eso. ¿Qué perfil tiene que tener este señor, el que va a ganar, o esta señora o señorita, el que va a ser contratado? Debe tener experiencia en infraestructura como código, con herramientas como AWS CloudFormation, Azure VM, Ansible, Terraform, Puppet. Tiene que también tener experiencia en contenedores y máquinas virtuales, Docker, Kubernetes, AWS, SS, EKS. Tiene que tener experiencia en herramientas de integración continua como Jenkins, AWS Pipeline, Azure DevOps. Tiene que tener experiencia en gestión de infraestructura en la nube, VPC, Reverse Proxies, AZ, y tiene que tener un nivel intermedio en inglés. Además, tiene que tener las siguientes competencias profesionales. Tiene que tener capacidad de planificación y organización, gestión de proyectos, autogestión, iniciativa, atención al detalle, solución de problemas. Tiene que tener una experiencia laboral de más de 5 años, habiendo implementado y configurado iniciativas de DevSecOps en proyectos, diseñado e implementado flujos de CI y CD y análisis de seguridad. Yo les preguntaba, cuando publiqué este y algún otro aviso de reclutamiento personal, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están ustedes de cubrir este perfil? ¿Qué dice Yamil? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de cubrir este perfil? Dígame, no, Pienso ingeniero, que, yo no tengo intenciones de irme a trabajar a Santa Cruz. de hecho, una de mis intenciones es ir a trabajar a Santa Cruz o Cochabamba, pero no tengo por el momento ninguna de las experiencias que dice aquí. La experiencia no proviene tanto de haber manejado, sino también tal vez de conocer. A ver, en algún caso, y me pasa a mí, no conozco muchas de estas, ni siquiera conozco la traducción de algunas de las abreviaciones. Por ejemplo, EKS no sé qué será. He manejado máquinas virtuales, Kubernetes he manejado, pero EKS no sé. Probablemente sea algo que conozco y no estoy interpretando bien la abreviación. Puede ser. He manejado máquinas virtuales, VPC, proxies reversibles, he manejado. Tengo una buena experiencia en inglés, tengo buen conocimiento en inglés. He manejado Azure VM. Pero el resto no. Pero, por ejemplo, máquinas virtuales en general. Porque, bueno, puede ser que yo maneje unas máquinas virtuales y en ese banco manejen otro tipo de máquinas virtuales. Por ejemplo, se pueden hacer programas yo entro a trabajar en una empresa y me dicen, tiene que saber manejar programación Java. Ya muy bien. Aprendo a manejar Java y entro a trabajar. En otra empresa me pueden decir, no, aquí manejamos PHP. Pero yo sé Java. Qué pena. Aprenda PHP.
Bueno, si tengo una buena base en programación, es muy posible que rápidamente pueda aprender o ganar experiencia en manejo de otro lenguaje, PHP. En otra empresa me dicen, usted tiene que saber manejar Python. O Python, como dice un amigo mío, ingeniero de sistemas, de la carrera. Entonces, Docker, Kubernetes, etcétera, son máquinas virtuales, son manejadores de máquinas virtuales. Si yo sé manejar alguna máquina virtual, Kubernetes, por ejemplo, las otras probablemente no sean muy diferentes, ¿no? Si yo sé manejar, por ejemplo, el queries no sé, se me ocurre no sé, de algún manejador de bases de datos. Los otros manejan algo muy similar, algún otro formato, pero en general es lo mismo. Entonces, si sé manejar uno, es fácil aprender el resto. Veamos uno más sencillito. Aquí está. Esto también les he mandado. Fundación ProMujer está buscando líderes como tú. Están buscando un sugerente de soluciones tecnológicas. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Profesional en ingeniería de sistemas en informática, indispensable conocimiento de normativa ASFI. Eso no tiene que ver con ingeniería de sistemas, es la normativa de las instituciones financieras, ¿no? Conocimiento sólido de tecnologías emergentes. Es algo sumamente amplio. Las tecnologías emergentes pueden ser en todas las ramas de la ciencia, de la tecnología. Ese requisito es sumamente amplio. ¿Qué parte de las tecnologías emergentes? Contar con conocimientos en aplicaciones MS Office 365. Experiencia en herramientas de gestión de proyectos. Inglés avanzado. Experiencia mínima de 5 años en cargos similares en entidades financieras reguladas. Límite de postulación, viernes 28 de febrero del 2020, probablemente ya hayan contratado a la persona que se va a hacer cargo de este puesto de trabajo. Usted, Daisy, tiene conocimientos en aplicaciones de MS Office 365. Usted, Carelli, ¿tiene experiencia no, en ingeniero. herramientas de gestión de proyectos? No, ingeniero. ¿Usted, Elia, tiene conocimiento de idioma inglés avanzado? No, ingeniero avanzado, no. A eso me refiero cuando les digo que ustedes tienen que hacer un plan estratégico de recursos humanos. Si ustedes se fijan, casi todos los puestos de trabajo, les voy a comenzar a bombardear con este tipo de cosas, con requerimientos profesionales para ingenieros de sistemas. Casi todos, por no decir todos, requieren o inglés avanzado o inglés medio, de medio para arriba. Entonces, si sé que cuando yo esté egresando el 2021, me van a pedir inglés, y actualmente, lo que les decía, ¿no? Actualmente, no sé, mi nivel es este, y este es lo que van a requerir en el futuro. Hago una comparación y establezco una brecha grande. Uy, no, la verdad, no sé inglés. Lo que tengo que hacer es desarrollar e implantar un plan que haga que este nivel que tengo ahora, lo voy a cambiar de color para que se note mejor, este nivel que tengo ahora, no se nota, este nivel que tengo ahora se convierte en este nivel que están requiriendo las empresas. ¿Por qué? Porque si no, va a suceder que cuando ustedes ya tengan su cartoncito bajo el brazo, van a salir a buscar trabajo y les van a decir ahí, pero usted no sabe inglés. No sé inglés. A ver, otro puestito. ¿Usted sabe inglés? No le podemos contratar. A otro puestito.
¿Usted sabe inglés? No, no sé. Entonces van a verse en la necesidad de inscribirse a un curso de inglés. Por lo tanto, un curso de inglés para un nivel medio necesita por lo menos unos 5 o 6 meses, dependiendo del programa. Y cuesta, más o menos cuesta unos 12.000 a 14.000 bolivianos a tener un nivel medio de inglés. Así, ¿no? Es decir, rápidamente. Y van a tener que hacerlo porque si no, no van a poder conseguir trabajo. Entonces, la idea de hacer un plan estratégico de recursos humanos, ¿cuál es? Prever las necesidades con el suficiente tiempo como para que este proceso de desarrollar e implementar planes que adecúen el capital humano a esas necesidades futuras sea sencillo, sea fácil de hacer. Eso es un plan estratégico de recursos humanos. Desde cierto punto de vista, explicado como lo he explicado, suena bastante sencillo, ¿no? Algunos objetivos de la planificación de recursos humanos. Satisfacer las necesidades organizacionales, relacionar los recursos humanos con las necesidades futuras de la empresa, con el fin de recuperar al máximo la inversión en recursos humanos, acoplar o ajustar las habilidades de los empleados a las necesidades de la empresa, prever la demanda de mano de obra, prever la mano de obra, etc. En general, cuando uno evalúa o enumera objetivos de la planificación de recursos humanos, lo que uno hace es diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Quiero conseguir trabajo rápidamente y un buen trabajo. Un trabajo de una jefatura, un trabajo de un jefe de sistemas. Eso es a lo que ustedes tienen que aspirar. Hay mucha gente, lamentablemente, hay mucha gente, muchos ingenieros, que terminan abriendo su tiendita de computadoras, y ese no es un trabajo para ingenieros de sistemas. Para abrir una tienda de computadoras, pregúntenle a los que venden computadoras allá en la Presidente Montes y Cochabamba. No hay ingenieros de sistemas, no es necesario estudiar ingeniería de sistemas para abrir mi tiendita de computadoras. Ese no es un futuro que yo les deseo a ustedes, y no es un futuro que ustedes deberían desear. Deberían desear ser el gerente, subgerente de soluciones tecnológicas de la Fundación ProMujer. Y aquí no lo ponen, pero ProMujer, no lo ponen porque es discriminatorio, pero ProMujer prefiere contratar mujeres. ProMujer es un banquito, ¿no? Los banquitos que prestan dinero a grupos de mujeres que se organizan entre ellas y se garantizan unas a otras para lograr pequeños negocios. Son pequeñas cantidades de dinero que se prestan, 2.000 bolivianos por persona, 3.000 bolivianos, etcétera, grupos de 5, 6, 7 personas, 8 personas, que generalmente se dedican al comercio y con esos 2.000 bolivianos, o 3.000 o 8.000 bolivianos, compran mercadería y luego venden. La Fundación ProMujer prefiere contratar mujeres. Entonces, estos son los puestos a los que ustedes tienen que aspirar. A una sugerencia, a una jefatura. ¿Y cuándo tienen que hacer? ¿Cuándo tienen que prepararse? Ahora, pues. Ahora yo puedo entrar al departamento de idiomas, inscribirme en el departamento de idiomas, que es muy barato, comparando con otros institutos, es muy barato. El nivel es lo más bueno. Pero como el nivel, como pago poco, el avance es poco también. Entonces necesito más tiempo para llegar a un nivel medio, a un nivel avanzado de inglés. 2 años, 1 año, 2 años. Pero me da, pues, o sea, si es para el 2021, me da como para inscribirme y llegar a cubrir esa diferencia, esa brecha. Vuelvo a esta diapositiva. Esta comparación
esta comparación me indica una brecha. Esa brecha debe ser cubierta por un plan de adecuación. El primer parcial es eso. Ustedes ya me han dicho el nivel de capital humano que tienen ustedes. Carelli me ha dicho que su empleada principal, Carelli, tiene estas habilidades, estas competencias, sabe esto, tiene esta experiencia. Daisy me ha dicho que estas son sus habilidades actualmente. Yo les voy a plantear estas necesidades, casi como este requerimiento. Y ustedes me van a determinar las brechas y me van a determinar acciones que permitan cesar esas brechas. Estas brechas van a haber en muchos aspectos, ¿no? En idiomas, en competencias profesionales, habilidades, destrezas. Cada una de esas brechas tiene que ser cerrada. ¿Cómo? A través de un plan de adecuación. Para que en el momento en el que ustedes egresen, si es que siguen ese plan, o la idea de hacer un plan es seguirlo, pues, ¿no? Ejecutarlo. Estas necesidades de capital humano sean cubiertas y estas brechas o sean mínimas o no existan, ustedes vayan con su currículum, lo presenten y les digan, señor, señora, señorita, está contratado, está contratado. ¿Ok? ¿Qué aspectos cualitativos y cuantitativos son necesarios para hacer una planificación de recursos humanos? El plan de recursos humanos parte de la planificación empresarial, ya lo hemos dicho, ¿no? La planificación empresarial primero necesita preguntarse, ¿en qué negocios nos encontramos? Paralelamente, la planificación de recursos humanos debe preguntarse, ¿qué habilidades de recursos humanos son necesarias para el negocio? Por ejemplo, en ProMujer, dice, las personas que trabajen acá deben conocer indispensablemente, eso quiere decir que no se va a disculpar que no sepan, la normativa ASFI. Entonces, si yo voy como ingeniero de sistemas, he leído su requerimiento personal y me gustaría presentar mi currículum. Muy bien, aquí tiene, respóndame estas preguntitas sobre la normativa ASFI. Que es, no sé, la normativa ASFI se refiere a las normas que rigen la vida de las instituciones financieras. ASFI significa Autoridad para la Supervisión del Sistema Financiero. O sea, la ASFI supervisa el funcionamiento de todos los bancos. Nos dice acá que para entrar a trabajar a ProMujer es indispensable el conocimiento de la normativa ASFI. Es indispensable inglés avanzado, para este cargo en particular, tal vez para algunos cargos de ProMujer no sea, pero para este cargo en particular, subgerente de soluciones tecnológicas, es importante el idioma inglés avanzado. Entonces, ¿en qué negocio nos encontramos? En la banca. ¿Qué habilidades de recursos humanos son necesarias para el negocio? Conocer la normativa ASFI. ¿Sobre qué fuerzas del mercado hay que actuar? ProMujer actúa sobre las mujeres. ¿Qué capacidades y habilidades en recursos humanos se necesita para actuar en esos mercados? Sobre todo ser mujer. Las mujeres conocen las necesidades de las mujeres. ¿Cuáles son los recursos actuales que permiten desarrollar ese plan? ¿Qué cualificación actual tienen los recursos humanos para desarrollar ese plan? Estas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse para elaborar un plan de recursos humanos. La planificación de recursos humanos, entonces, evalúa la habilidad de los empleados para cada trabajo. Primero tenemos que conocer a los empleados.
esa evaluación es una tarea compleja que estima la demanda y la oferta futura de los recursos humanos en la empresa. Y fundamentalmente la planificación de recursos humanos, que es una función moderna de la gestión de recursos humanos, da una imagen de futuro infinito. Imaginémonos que no esto, sino esto. Yo le hubiera preguntado a Yamil, ¿conoce AWS CloudFormation? Sí, ingeniero. ¿Conoce Azure VM? Sí, ingeniero. ¿Conoce Ansible? Sí, ingeniero. ¿Conoce Terraform? Sí, ingeniero. ¿Conoce Puppet? Sí. ¿Tiene experiencia en contenedores y máquinas virtuales? Sí, ingeniero. ¿Qué contenedores y máquinas virtuales conoce? Conozco Docker, conozco Kubernetes, conozco AWS SS, conozco EKS, conozco EKS. Imaginémonos que Yamil es sobresaliente en cubrir casi todos estos requisitos. No le va a tener miedo a ningún trabajo. Va a dar una imagen a sí mismo y a sus empleadores de un futuro infinito. O sea, la empresa que hace planificación de recursos humanos no tiene miedo al futuro, porque sabe que sus recursos humanos están capacitados para el futuro. Existen varios enfoques en la planificación de recursos humanos. El enfoque clásico es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo está basado en el análisis del sistema de información de gestión de recursos humanos y consiste en pronosticar el superávit de recursos humanos o la escasez de recursos humanos en una empresa. Es decir, cuántos recursos humanos necesitamos. 20 personas necesitan, 30 personas. No, nos sobran 20 personas, nos sobran 15 personas, hay que despedir a 15 personas. Ese es el enfoque cuantitativo, el enfoque clásico. El enfoque cualitativo, que también es un enfoque clásico, se refiere ya no tanto al número de personas, sino a la combinación entre las necesidades de la empresa y las necesidades de los empleados. El enfoque cualitativo se compromete en la formación y el desarrollo de los empleados. Es decir, ya no importa, a ver, en el enfoque cuantitativo, si necesitamos un ingeniero de sistemas, lo contratamos, pues. Si ya no necesitamos un ingeniero de sistemas, lo despedimos, pues. En el enfoque cualitativo, tenemos un técnico en sistemas y lo capacitaremos para que se convierta o adquiera las habilidades de un ingeniero de sistemas. Ese es el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo tiene mucho que ver con los salarios, los incentivos, la seguridad social, la motivación y la satisfacción laboral. El enfoque moderno es un enfoque mixto. Combina los dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. ¿Y por qué se ha optado por un enfoque mixto? Porque satisface de mejor manera las necesidades de la empresa. Cuantitativo desde el punto de vista de contratamos cuando sea necesario. Y cualitativo, tenemos planes de formación que hace que las personas dentro de la empresa se conviertan en aquello que necesitamos. ¿Cuáles son los elementos esenciales? ¿Qué necesitamos tener? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos incorporar dentro de la empresa
para hacer una adecuada planificación de recursos humanos. Para hacer una adecuada planificación de recursos humanos se necesitan 4 cosas. Un sistema de información. 1. Un análisis de la estructura de la organización. 2. Un análisis de los puestos de trabajo. 3. Y un análisis de las cargas de los puestos de trabajo. Una empresa que no tenga estos 4 elementos no puede hacer planificación de recursos humanos. Una empresa que no tenga alguno de estos elementos no va a hacer una planificación adecuada de recursos humanos. ¿Cuáles son estos elementos? El primero, un sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Ya lo saben ustedes. Siempre sostengo que si le preguntas a un estudiante de ingeniería de sistemas, a partir de 6º semestre, ¿qué es un sistema? Vamos a tener la misma respuesta. Un conjunto de elementos relacionados entre sí que tienen un objetivo común. Se los he dicho cuando eran mis alumnos en 2º semestre y se los vuelvo a decir y se confirma lo que decía. Un sistema de información es un conjunto de procedimientos ordenados que gestionan la información que proviene de los recursos humanos de una empresa a través de varias tareas. Recoger los datos, procesarlos, proporcionar información para las personas que los requieran, a fin de que se tome decisiones en base a esa información. Una empresa moderna debe tener un sistema de información. No necesariamente los sistemas de información son automatizados o basados en computadoras. Pero el que el sistema de información esté basado en una computadora, esté computarizado, asegura que los resultados van a ser más exactos, más rápidos, y podemos almacenar una gran cantidad de información. Las principales funciones de un sistema de información de recursos humanos es la captación de datos, el tratamiento, el almacenamiento, la distribución y su comunicación. Los sistemas de información de recursos humanos recopilan información, la procesan, la clasifican, la resumen, la estructuran, la almacenan para su uso posterior y la distribuyen. ¿Para qué se distribuye? Para, luego de automatizar procesos, sirvan para tomar decisiones. ¿Para qué? Para generar ventajas competitivas. Una empresa que tenga un sistema de información de recursos humanos puede tener una ventaja competitiva frente a otra empresa similar que no la tenga. El segundo aspecto importante para planificar recursos humanos es tener una estructura analítica de la organización. Es decir, tener un organigrama. ¿Qué es un organigrama? ¿Qué es un organigrama? Perdón, Inge. ¿Qué me dijo Inge? ¿Qué Disculpar. es un organigrama? Es más que todo los elementos que conforman ya sea una organización, una empresa. Más o menos. Carelli, ¿qué es un organigrama? Es un esquema que muestra la posición de todos que conforman la empresa. Exactamente. Es un esquema que muestra la estructura. O sea, cómo están conformados, cómo están relacionados todos los cargos dentro de una empresa. Una empresa que no sepa, que no conozca cómo está conformada su estructura interna, no puede hacer planes estratégicos. O sea, el proceso de analizar la estructura de la organización significa conocer muy bien la empresa. Cuando estaba yo enseñándoles a ustedes, a los que han sido mis alumnos,
el tema de organización, les había hablado de, por ejemplo, el creador de Sony, ¿no? El creador de Sony formó su empresa junto a un amigo y iban, luego de la guerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, recogían los restos de las radios militares en el Japón y en base a sus elementos, en base a sus componentes, armaban radios portátiles que luego vendían. Poco a poco la empresa fue creciendo y desarrollando los transistores, etcétera, comenzaron a convertirse en líderes en el tema de electrónica, radios, televisores, grabadoras, aparatos electrónicos en general. Cuando la empresa todavía funcionaba en su integridad en el Japón y tenía unos 7,000 trabajadores, el dueño y fundador, el gerente de la empresa, a menudo se aburría tanto que llamaba a recursos humanos y les decía, ¿quién ha faltado? Ha faltado Juan Pérez. Ah, ya, agarraba, se ponía su mameluco, iba a reemplazar a Juan Pérez que porque estaba enfermito no había venido ese día a la empresa. Se dice que ese señor conocía de nombre a los 7,000 empleados de su empresa. O sea, ese señor era capaz de hacer un análisis de la estructura de su organización, por tanto era capaz de hacer planes estratégicos. El análisis de la estructura de la organización es un paso fundamental. La empresa, la función de recursos humanos debe conocer muy bien a la empresa para hacer planes estratégicos. ¿Qué significa eso? Debe conocer cómo está compuesta la empresa y cómo está organizada. Y debe también saber si el organigrama es el más adecuado y es el más funcional. Ese análisis debe ser metodológico y técnico y debe permitir conocer un conjunto de datos que muestren información comparable de la empresa. Ratio personal directo o indirecto, valor añadido por persona, productividad por persona, facturación por persona, manos por plantilla, es decir, indicadores que me permitan conocer la estructura de la empresa, si la estructura de la empresa es la correcta, la adecuada. En mi materia, en CIS 2320, avanzamos un indicador, el tramo de control. No sé si ustedes, los que han sido mis alumnos, se acuerdan de qué es el tramo de control. Pero eso es un indicador que me demuestra cómo está organizada la empresa, ¿no? El análisis de la estructura de la organización puede ser cuantitativo. Se refiere a conocer la estructura de mando, cuántos directores, cuántos subdirectores, cuántos supervisores tienen, cuántas personas supervisan. Esto es lo que se llama tramo de control, ¿no? Coeficiente de encuadramiento. Es un número importante que se halla dividiendo el número de mandos entre el número de empleados con funciones operativas. Si, por ejemplo, tenemos esta estructura, estoy dibujando un organigrama muy sencillito. Una empresa muy pequeñita. Este señor tiene un tramo de control, el que está con X, tiene un tramo de control de 2, porque supervisa a 2 personas. 2. Este señor tiene también un tramo de control de 2 y este tiene un tramo de control de 3. Para 3 puestos de control. Es decir, 2, que es el que supervisa el jefe, 2 que supervisa este subjefe y 3 que supervisa este subjefe. Dividido entre 3 puestos de control, me da algo así como 2.2, digamos.
el coeficiente de encuadramiento es 2.2. Coeficientes de encuadramiento muy pequeños denotan una empresa que tiene un alto grado de supervisión, porque los señores que supervisan no realizan trabajo operativo. Empresas con un coeficiente de encuadramiento muy alto significa empresas muy productivas. Otra parte del análisis de la estructura de la organización desde el punto de vista cuantitativo es la distribución por edades, la distribución por género, la distribución por formación, cuántos ingenieros tenemos, cuántos técnicos tenemos. Esos son datos cuantitativos que nos permiten conocer a la empresa. También hay un análisis cualitativo de la estructura de la organización, que consiste en analizar los conocimientos y las funciones de cada miembro y cómo éstas se aplican en sus cargos. Tenemos que conocer las funciones, tareas y cargas de trabajo. Tenemos que conocer los métodos de trabajo, los objetivos previstos para las distintas unidades, las relaciones tanto internas como externas, qué canales de información existen y cómo funcionan, y qué responsabilidades tiene cada puesto de trabajo. Es decir, el análisis de la estructura organizacional es fundamental. Una buena función de recursos humanos debería conocer al dedillo la estructura organizacional de la empresa. Vamos a quedar acá, vamos a analizar, porque este es un tema bastante larguito. No, perdón. Bueno, terminaremos este subtítulo. El análisis de los puestos de trabajo, porque después vamos a analizar los puestos de trabajo. El análisis de los puestos de trabajo es el tercer aspecto fundamental para poder iniciar un plan de recursos humanos. ¿Qué es el análisis del puesto de trabajo? Es fijar el contenido de un puesto de trabajo con sus funciones, el nivel de formación, habilidad y experiencia que exige ese puesto de trabajo, además de los esfuerzos necesarios y la responsabilidad que acarrea. No espero que se acuerden de lo que esto significa, pero ¿en qué documento se describen las funciones, el nivel de formación, qué habilidad, qué experiencia debe tener la persona que desenvuelva ese trabajo, además de qué esfuerzos debe realizar y qué responsabilidades tiene cada puesto de trabajo? Hemos aprendido en CIS 2320 a hacer ese documento. Se llama Manual de Funciones. El Manual de Funciones es el documento en el que se describen estas cosas. Entonces, para hacer planes de recursos humanos, planes estratégicos de recursos humanos, es importante que la empresa cuente con un manual de funciones. Si la empresa no tiene, es necesario hacerlo. ¿Cómo se hace? A través de cuestionarios, a través de la observación directa, a través de la entrevista de trabajo. ¿Qué debe contener ese documento? ¿Qué hace el trabajador? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Qué implicaciones tiene lo que hace? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué riesgos tiene lo que hace? ¿Se puede caer? ¿Se puede morir? ¿Se puede envenenar? Y finalmente, la empresa, para hacer planes estratégicos, debe efectuar un análisis de las cargas de trabajo. ¿Qué es el análisis de las cargas de trabajo? Es un estudio sistemático de las funciones, tareas, actividades elementales que son llevadas a cabo por una unidad en particular. ¿Cómo se hace? A través del estudio de los métodos de trabajo.
a través de observar cómo se desarrolla una tarea concreta. ¿Para qué? Para intentar mejorarla. Y además es necesario cuantificar el tiempo que es utilizado por un empleado en llevar a cabo su trabajo. Ese es el análisis de las cargas de trabajo. Es decir, ¿cuánto realmente trabaja una persona? Vamos a quedar acá. Hemos avanzado los 3 primeros subtítulos de esta unidad. Y vamos a avanzar en uno de esos aspectos. Vamos a aprender a elaborar los perfiles de exigencias de los puestos. En base a eso, la próxima clase vamos a aprender cómo se diseña y cómo se analiza un puesto de trabajo. Y vamos a avanzar ese temita que les comento que debería estar en otro lugar, pero está acá. Vamos a ver cómo se reclutan a las personas. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, quedaríamos de vernos el próximo jueves. Despierten, ya nos estamos yendo. No, está bien, ingeniero. No hay problema. Hasta luego, Yamil. Me alegro Hasta luego. de que haya estado despierto. Hasta luego, Hasta Luis. luego, ingeniero. Hasta luego, Karen. Hasta luego, ingeniero. Pero Que le vaya bien. Hasta luego, Ariel.